Bienvenidos a todos a un video más por las rutas por Panamá, que iniciaremos esta nueva aventura en nuestro quinto día en el famoso pueblo turístico del Valle de Antón. En las afueras del pueblo visitaremos el Hotel Campestre y un sendero único que nos llevará hasta un bosque de árboles que sus troncos son cuadrados, que seguro querrán visitar cuando vengan a este hermosísimo lugar. Este histórico hotel campestre, el cual es uno de los más antiguos reconocidos de la zona, con una historia que data de muchas décadas atrás, el cual nos hospedamos una noche y aprovechamos para documentarles este lugar para los amantes de la naturaleza, el campo, zonas verdes, paz y tranquilidad. Seguro este hotel les gustará mucho. El Hotel Campestre fue construido en el año 1939 por su primer propietario, el señor W. T. Lum, y tiene un encanto particular y una arquitectura propia como si fuera una hacienda acogedora de principios del siglo XX. Y está situado en un lugar verdaderamente privilegiado al pie del Cerro Caracoral. Ha sido conservado a través de los años por su actual propietario, el señor Lorenzo Incapié. Este hotel en todas sus habitaciones permite tener vistas a la montaña muy privilegiadas, rodeado de naturaleza, los bosques de pinos, siendo perfecto para desconectarte del estrés, contaminación y ruido de la ciudad. También este hotel dispone de 20 habitaciones, todas con su servicio con Wi-Fi, agua caliente y te incluye desayuno. Y sus precios dependen de la temporada, que ronda entre los $85 a $120 en habitaciones con cama matrimonial, y para 4 personas a partir de los $130 en adelante. Como dato importante, este hotel está bastante cerca en la zona de alquiler de caballos para dar un paseo por la zona. También hay restaurantes de renombre como la Casa de Lourdes o Pedro's Irish Pub, que está a solo minutos. También cuenta con un aparcamiento gratuito y una zona de picnic y una piscina exterior. Y este hotel está catalogado como un alojamiento 3 estrellas, a tan solo 2 kilómetros del centro del Valle de Antón y a solo 45 minutos en auto del aeropuerto Scarlett Martínez. Y si vas un poco más allá, a 3.6 kilómetros de distancia, se puede visitar el zoológico El Níspero, que lo visitamos hace poco y podrás verlo en nuestro canal Naturavida Explorer. Iniciamos esta fantástica aventura dentro de las instalaciones del Hotel Campestre en una zona de investigación y protección del medio natural que maneja una organización no gubernamental sin ánimo de lucro llamada EVAC, el cual nos recibió muy amablemente el biólogo Edgardo J. Griffin, siendo este el representante de dicha organización. Para poder disfrutar de este interesante recorrido, pagas un acceso como donación de $3 adultos y $1 para niños, para ver los anfibios y aprender más sobre estas asombrosas especies como son la ranita dorada, que es endémica de Panamá, o sea, no hay ningún lugar en el mundo que la puedes encontrar, solo en este país. Y también otras especies de anfibios que desafortunadamente están en un alto riesgo de extinción. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi total admiración por estas personas que le dedican su vida entera a la investigación y ser protectores de estas especies que si no fuera por ellos ya estarían extintas. Y como dice su eslogan, salva lo que amas. Así debería ser, ¿verdad? Y pienso que si todos aportáramos un poco para apoyar estas nobles causas, pudiéramos evitar que se destruyeran los bosques, los ecosistemas, que se han exterminado miles de especies, también los árboles nativos, y han afectado el clima, secando los ríos y aumentando la temperatura del planeta. Para mí, ellos son los verdaderos héroes, y los invitamos a ofrecerse como voluntarios o hagan sus donaciones si así les nace hacerlo. Recuerda tener en cuenta que para acceder a este sendero tienes que pedir la autorización de personal encargado y paga una donación de $4 por persona. Y ya puedes empezar la caminata, el cual es un circuito cerrado. Hay pocas bajadas y subidas, pero no muy empinadas. También hay bancos ideales para descansar o simplemente sentarse a escuchar la naturaleza. En verdad es de muy fácil caminar.
A partir de acá empezamos a ver el primer grupo de árboles que han crecido con troncos cuadrados. Es una variedad propia del Valle de Antón y conocida científicamente como Coraribea asteropelis, siendo esta una especie de la familia Malvaceae, con bordes angulares y rectos que le dan una apariencia cuadrada o rectangular. Y la pregunta que nos haríamos todos es, ¿pero qué hace que los troncos de los árboles tengan forma cuadrada en este lugar? Bueno, algunos artículos sugieren que hay algo de misterioso en este valle. Y los resultados de los investigadores descubrieron que estos árboles están determinados por las condiciones locales, lo que sugiere que los investigadores fueron incapaces de hacer crecer troncos cuadrados fuera de este hábitat. Como puedes ver en las imágenes, son así desde la base y hasta unos metros de altura. Incluso sus anillos adoptan esa forma. El tronco crece y ya en forma cilíndrica como cualquier otro árbol hasta alcanzar los 25 y 35 metros de altura. Nos tomamos el tiempo de buscar palos para ponerlos de escuadra y así verificar qué tan cuadrados son en su base. Y pudimos determinar que en verdad sí forman ángulos de 90 grados. Es en verdad muy interesante y en ningún otro lugar que hemos viajado en el mundo había visto árboles cuadrados. En este bonito bosque puedes también apreciar muchas otras especies de árboles de más de 100 años y muy altos, formando este intrincado ecosistema lleno de muchos misterios que solo la naturaleza y la creación sabe. ¿Cuántas curas de enfermedades para los humanos hay en un bosque como este? Ustedes pueden imaginarse. Sin los bosques no tendríamos ni aire puro, ni agua potable, ni muchos alimentos que necesitamos para vivir. Estamos por lo tanto en deuda con ellos. Sin embargo, la deforestación avanza poniendo en peligro unos ecosistemas de lo que depende la riqueza natural del planeta y su capacidad para enfrentarse al cambio climático. Los bosques también limpian el aire, pueden limpiar la contaminación a una escala bastante importante. No solo de CO2, los árboles también absorben una amplia gama de contaminantes, incluyendo monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Los árboles salvan vidas y muchas especies de animales, y de seres humanos también, simplemente eliminando los contaminantes del aire. Les comparto estas imágenes desde este mirador del Cerro Gaital cuando lo subimos hace unos días, y las vistas más impresionantes del cráter extinto del Valle de Antón. Bueno, ya finalmente, después de disfrutar este interesante sendero, pasamos por este puente para cerrar el circuito final de este camino, el cual te saca a la parte de atrás del campo abierto del Hotel Campestre. Sales por esta puerta y puedes caminar un poco en estas áreas abiertas y regresar hasta el restaurante. También puedes comer algo, incluso hidratarte o buscar tu auto y salir a disfrutar de más lugares de interés que ofrece el Valle de Antón. Como fue nuestro caso, nos iremos a las aguas termales que le documentaremos en nuestro próximo video acá en Naturaviva Explorer. Siempre dándole las gracias a todos por acompañarnos hasta acá. Suscríbanse a nuestro canal, denle un like para que esta comunidad siga creciendo y mostrarles más lugares hermosos como estos. Hasta la próxima.